un sentido teológico. En la Biblia no hay nada que se pone por poner nomás. Entonces la palabra halaj en hebreo, de ahí viene el halaká. Halaká quiere decir catequesis para ellos, la catequesis, caminar, en camino. También incluso aquí están los neocatecúmenos. ¿Hay algún neocatecúmeno aquí entre ustedes? ¿Hay algún neocatecúmeno? Bueno, ellos se hacen decir luego el camino, el camino. Era la terminología que utilizaban los primeros cristianos, el camino, el halaj, porque Dios lo que hace es un caminar y va en busca del hombre. Va y nos busca a nosotros. Adán le pregunta, ¿dónde estás? Le pregunta. Escuché tus pasos, Señor, y me escondí en el jardín. ¿Entiendes? O sea, todos estos elementos vuelven a resaltar y a salir a flote cuando Pablo, como le estaba diciendo, desde su propia experiencia comienza a escribir y a decir, es el Espíritu el que viene en ayuda nuestra ante nuestras debilidades. El Espíritu. Y él eso lo siente y lo vive, porque se acuerdan que él comenzó a perseguir a los cristianos. Tienen que leer el capítulo 7 primero, cuando le matan a Esteban, el primer mártir que tenemos, ¿verdad? Después ya del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, te habla luego. Y Pablo comenzaba con todos los demás, arreciaban y se iban contra los cristianos, los perseguían, los buscaban, los hacían traer y los presentaban y los condenaban y los llevaban presos y los azotaban. Algunos los mataban, así como hicieron con Esteban, ¿verdad? Y entre ellos estaba ¿quién? Estaba Pablo. Pero es aquí, queridos hermanos, donde está la fuerza de Dios, ¿verdad? Porque justamente cuando él comienza a reflexionar, ahora Pablo está escribiendo esta carta mucho después ya, después de su conversión, después de que él haya sido tocado por Dios, después de que Dios se haya encontrado con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Va a ir a poner contra de Saulo, va a ir a pisar y te ve la... ¿Y cómo va cristiano una pequeña? Señor, ¿quién eres tú? Y entonces ahí se hace entender, le hace entender, cuando tú le persigues a los cristianos, a mí me estás persiguiendo, Saulo. Bueno, toda esa historia que es maravillosa que encontramos en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, esa conversión de Pablo, ¿verdad? Antes era Saulo, pero después se convierte en Pablo. ¿Por qué? Y porque justamente cuando Dios toca nuestra vida, cambia nuestra identidad. Quiere decir que nosotros ya somos otras personas cuando el Señor toca nuestra vida. Somos totalmente diferentes de lo que pudimos ser anteriormente. Y eso es lo lindo, queridos hermanos, porque cuando nos dice aquí San Pablo, en esta carta que escribe a los cristianos, dice, el Espíritu de Dios es el que viene ahí, está en medio de nosotros, y el que nos ayuda para que en síntesis podamos cambiar ante nuestra debilidad, para que no caigamos. Yo he caído, pero después con la fuerza del Espíritu que me ha ayudado, pude salir a flote. Y miren, si hoy nosotros estamos sentados aquí como cristianos, tenemos que agradecer a San Pablo. Pues San Pablo fue el que salió después a predicar a los paganos, es decir, aquellos que no eran judíos. Y nosotros entramos dentro de los que no eran judíos. Nosotros no éramos judíos, nada de eso. Y sin embargo, la buena noticia, el evangelio de Jesucristo pudo llegar a nosotros gracias a la predicación. Hoy justamente estaba escuchando la homilía del presidente de la conferencia episcopal. 70 años que tenemos que rezar también por la conferencia episcopal paraguaya, la conferencia de todos los obispos del Paraguay, que ahora también poco a poco se está completando, ¿verdad? Este nuevo nuncio, Turturro, él está completando los obispos que faltaban. Ahora hay ya otros que ya llegaron a los 75 años, entonces ya J. Majógame, justamente nuestro obispo aquí de San Lorenzo, ya cumplió también 75 años, ya presentó su renuncia, está esperando nomás ya que le nombre a algún otro sacerdote que pueda ocupar su cargo y seguir como obispo. La iglesia sigue, la iglesia continúa. También el monseñor Adalberto Martínez, nuestro
arzobispo de Asunción, primer cardenal que tenemos en Paraguay. También ya cumplió 75 años en estos días. También ya renunció, presentó ya. El Papa no vaya, tiene que decirle, bueno, muchas gracias por su servicio, vayan ustedes también a descansar un poco, entre comillas, porque ¿verdad? El país, el obispo, mira, cuando descansa yo, porque va a siempre, hoy mantengo Vilande en Noia, para una confirmación, para una misa, para una confesión, para un enfermo. Eso nunca, nunca. A mí, por ejemplo, me llama la atención uno de esos que jamás se queda quieto, el monseñor Mario Melanio Medina, que está aquí con nosotros, aquí cerquita, por aquí vive, aquí en Fernando de la Mora. Él vive, tiene la casa de su hermana, etcétera, y vive ahí. Y muy interesante porque la gente le busca mucho. No sé cuántos años tiene, pero ya debe tener cerca 80 y tantos años ya, o más, ¿verdad? Bueno, todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Que nosotros entendamos. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente cuando el Señor cambia nuestra vida como hizo con Saulo, entonces nosotros podemos entender que es el Espíritu del Señor el que nos transforma y nos cambia. Y termino, queridos hermanos, con ese tercer pensamiento que nos viene desde el Evangelio. Aquí presenta, esto es analogía se llama, es decir, una comparación que se hace con el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña. Entonces nosotros sabemos, incluso utilizamos esa palabra cizaña. Cizañero, cizañero. Lo único que sabe hacer es poner mal a la gente, uno contra el otro. Vea la cizañero. Bueno, a Estados Unidos usted ve la cizañero, que busca simplemente robar al pueblo, robar a la gente, no comprometerse con nadie, pelearse con todo el mundo, va viendo usted y chupé, ni caramelo nada en Yoruba, y siempre está. Entonces así, y omeme siempre, vea la cizañero. Oye, cámante hoy algo, la ando usted y anda a Bueno, entonces, mire, aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Pero yo quisiera tocar solamente 2 o 3 cositas aquí, porque Jesús al comparar y al decirnos, el reino de Dios se parece a, dice, a un hombre, a un dueño que sembró trigo. Sembrar el trigo es para el cristiano, porque nosotros somos ahora ese que siembra el trigo, somos nosotros, el cristiano, el que sigue a Jesucristo y se compromete en su vida cristiana. Y entonces, en su gran mayoría, yo pienso que todos procuramos hacer el bien, porque el trigo quiere decir el bien, el trigo quiere decir producir buenos frutos. Así como decimos, y Jesús dice en otro lugar también con parábolas, que al árbol se le conoce por los frutos. Al árbol se conoce por sus frutos. La ituyuro, la ibaíno, lande fruto, vea, PGA, entonces ituyupao, lo que sea, tiene todo gusano, entonces quiere decir que tu árbol algo le está pasando, no está bien, está enfermo. Bueno, y entonces lo que todos queremos es verdaderamente dar buenos frutos. Yo no creo que algún papá, alguna mamá quiera que sus hijos salgan bandidos, mondajá, corruptos. No creo que ninguna de esas personas, ¿verdad? Mamá, papá, eso así, esos políticos que hoy así son corruptos, eso, ellos hayan dicho de que le tuvieron, de que parieron a sus hijos, dijeron, si se me puedan en el futuro, yo soy político mondajá, que esto, que aquello. No creo. Levante alguna mamá y papá que quiere que su hijo salga mal y que sea corrupto. Levante la mano. Y sin embargo, esta mañana debe de peisa. Sin embargo, todos queremos ser trigos, el buen fruto. Pero, y aquí está la palabra que me encanta, que utiliza Jesús y que muchas veces nosotros no lo ponemos en resalto, ¿verdad? No resaltamos tanto esta palabra. Miren lo que dice. Parece a un hombre que sembró buena semilla. Papá, mamá, familia, procuramos sembrar buena familia a nuestros hijos. Pero, aquí está, mientras todos dormían, vea la ciutágina, todos dormían. Vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y es lo que dijimos hace rato, porque
si hablamos la primera partecita que nos recordaba el libro de la sabiduría, atención, y la segunda, que el Señor viene en nuestra debilidad y sobre todo que el Señor es el verdadero fruto. Fuera del Señor no vamos a encontrar un Dios verdadero. Entonces, la ñandé, la yaqué, y no bebé. Es decir, no le acompañamos a nuestros hijos, no estamos nosotros como papás y como mamás al lado de nuestros hijos. Quiere decir que estamos dormidos, estamos dormidos. Y yo como sacerdote les tengo que decir, porque cada semana, con semana ven a recibir más 3, 4 rubinas, que viene y dice, padre, aquí le traigo a mi hija, ahora 15 o 18 o 20 o 22, depende. Algunos no usan hoy. O usan que están hacen 10 que esto, aquello, peño y pepe, hacen ahí cuña caraí. Generalmente son las mamás las que vienen. Algunas veces vienen también los papás. Pero algunas veces solamente la mamá la que viene con la hija o con el hijo, que está en cualquier virorey, que ya se metió en la droga, que ya no saben cómo hacer para salir, que está en la caña, o que se metió en otros problemas de abuso, etcétera, etcétera. O sea, así entre juego y juego, lleva. Entonces, pero ya, después ya caen en la justicia. O sea, estaban mientras todos dormían. Ya repetí vea, mientras todos dormían. Así como ustedes se me duermen todos aquí en mi homilía, ya. Pequeña. ¿Para qué? Hay que despertarse, hay que entender. Bueno, eso es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Plantamos, está muy bien. Regamos, procuramos, damos buenos ejemplos, pero atención, no dormirse sobre laureles, decimos. No dormirse sobre laureles. Hoy yo justamente también tuve en un momento la presentación, me gustó muchísimo, en una capillita sencilla, ¿verdad? Más o menos unos 20 niños para la primera comunión, ¿verdad? Que están entrando, están comenzando. Niños inocentes, la gran mayoría 9 años. Estaban toditos, papá, mamá. Yo veo que en los otros lugares son muy exigentes. A ver, mami, ¿dónde están esos que guau estaban aquí? Esos mitaicuera, esos que eran confirmación guau. Nunca nadie sé, nunca, no veo más yo. No sé si no hay más luego confirmación. ¿Hay o no hay confirmación? Sigue, veo. ¿Y primera comunión sigue o no sigue? Entonces, eso no tienen que hacer la primera comunión y la confirmación. Yo no los veo aquí, no los veo. Primero lo vamos a aplazar a todos los catequistas. Pero sé por lo menos ni se no ni me llamen, Federico, ni me llamen. Yo no le veo aquí a esos niños. Bueno, y justamente yo le decía a esos padres, ¿verdad? Esos niños inocentes, espectacular todo eso, ¿verdad? Pero después, mientras duermen, quiere decir que los padres son los primeros que duermen. Claro que esos niños de 9 años no te van a ir aquí, allá o lo que sea, si es que sus padres no le acompañan. Somos nosotros los primeros responsables. Quiere decir que aquí son los padres los primeros irresponsables. Entonces, en su vida cristiana, en su camino de fe, no hay nadie, no vamos a dar buenos frutos si es que nosotros no cuidamos del árbol. Y por eso me gustó esa palabrita que hoy nos dice el Evangelio aquí de San Mateo. Sembró, dice, la buena semilla del trigo, pero mientras todos dormían sobre laureles, dormimos sobre laureles. Hace rato ya. Otras cosas del mundo agarraron el corazón y el alma de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y claro que después tarde piaste. Ya amigues, ya que estaba ahí, ni ya amigo, yo para ese ese aceite, amor. Si nosotros estamos dormidos en la vida cristiana, queridos hermanos, entonces la cizaña. Y otra cosa, pero esta es una cuestión esperanzadora, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que lo importante había sido prepararnos. Porque estos empleados, ¿qué le dijeron a este señor cuando descubrieron que estaba creciendo ahí el trigo y la cizaña? Estaban chiquititos y dice, vamos a arrancar, vamos a sacar la cizaña de aquí. El patrón le dice, no, le dice, porque si ustedes quieren arrancar la cizaña, porque la cizaña pues se parece demasiado también la planta al trigo, casi la misma cosa que vos no distinguís, redistinguís. Entonces dice, no,
vamos a correr el riesgo, el peligro de arrancar también el trigo. Y entonces vos arrancaste el trigo, en vez de las cizañas, apenas al final, va y vépense. Entonces le dice, vamos a dejar que crezcan juntos. Bueno, esta es una manera de decir simplemente, queridos hermanos, que siempre el bien y el mal van a estar juntos, pero que somos nosotros quienes tenemos que estar preparados para poder luchar contra la cizaña. Si van a crecer juntos, quiere decir que en nuestro mundo siempre existirán tentaciones, siempre existirán maldades, siempre existirán egoísmos, todo lo que significa la cizaña, siempre ocacuada ñanendiejina, oída ñanendiejina hueve. Así que ñandela yayesa, peana yayesa, cuá, que solamente el Espíritu que viene en ayuda de nuestra debilidad, nos dará esa fuerza para poder distinguir y pelear contra esa cizaña. ¿Por qué? Primera lectura, porque solamente tú, Señor, solamente tú eres el Dios que nos da a nosotros esa fuerza para que podamos realizarnos. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones al Señor. Hermanos, Dios siembra constantemente la buena semilla de su reino en el corazón de los hombres. Confiados en su misericordia y en su paciencia, presentemos nuestras súplicas diciendo: Señor, haznos buen trigo para tu reino. Señor, por la Iglesia, para que sembrando con fidelidad la palabra de Dios, sea signo de esperanza y de reconciliación en un mundo necesitado de verdad y de paz, roguemos al Señor. Señor, haznos buen trigo para tu reino. Por los gobernantes y las naciones, para que frente a las divisiones, la violencia y la injusticia, promuevan el diálogo, la solidaridad y el respeto por la dignidad de toda persona, roguemos al Señor. Señor, haznos buen trigo para tu reino. Por quienes sufren a causa del mal, la pobreza, la enfermedad o el desaliento, para que experimenten la paciencia y la misericordia de Dios y encuentren en la comunidad cristiana consuelo, cercanía y esperanza, roguemos al Señor. Señor, haznos buen trigo para tu reino. Por los socios protectores del canal Ñandeyara-Ñe'e y de los benefactores de nuestra capilla Caacupemí, para que el Señor haga fecunda la semilla de generosidad que han sembrado en favor de la evangelización, bendiga sus familias y los sostenga siempre con su gracia y su paz, roguemos al Señor. Señor, haznos buen trigo para tu reino. Por nuestra comunidad de Caacupemí, para que acogiendo la palabra con un corazón dócil, vivamos como buen trigo en medio del mundo, dando frutos de fe, humildad y caridad, mientras esperamos la plenitud del reino de Dios, roguemos al Señor. Señor, haznos buen trigo para tu reino. vamos a rezar también y vamos a agradecer por la vida de nuestro coordinador de la capilla, el señor Federico, que cumplió ayer, ¿verdad? 66 años, su cumpleaños, así que
Vamos a agradecer también al Señor por su vida y rezar por sus intenciones. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Una espiga dorada Por el sol, el racimo que corta el viñador se conviérten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor. en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. Compartimos la Fruto de misma la tierra, el trabajo del hombre, que recibimos de Dios, será para nosotros. somos trigo Bendito del seas mismo por siempre, sembrador. Señor. Alto, Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. Y de este modo tu iglesia, congregada por virtud a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo. santo es el Señor. Los Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí, nuestra comunidad de Cacupemí, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Santo Domingo Sabio, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no se digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Señor nos alimenta para que seamos buen trigo y levadura de amor en el mundo. Acerquémonos a comulgar con fe.
Para aquellos que no pueden hacerlo sacramentalmente, rezamos la oración de la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Oh, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá De mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Alabado sea Jesucristo. Le damos gracias, Papito Dios, por tenerlo siempre al Padre Víctor Cabañas, al canal de televisión Ñandeyarañe, cuyo operador es Diego, que está justamente manejando ahora. Agradecerle realmente por permitirnos este privilegio de esta transmisión en directo del canal de televisión Ñandeyarañe. Para ellos yo creo que se merecen un fuerte aplauso. Muchas gracias, Padre Víctor. Y bueno, como sabemos, siempre homenajeamos a los cumpleañeros. Está presente Librada, muy bien Librada, pasada enfrente, el Padre va a darnos, digo, pues yo también estoy de cumpleaños. También a Carmen, si podés pasar y bueno, muchas felicidades. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, y si los cumples con Cristo, doblemente feliz.
Bueno, muchas gracias. Cantaron espectacular, sinceramente. También quiero recordarle de nuevo que ¿cómo voy a olvidarme de nuestros servidores? Para todos ellos, como siempre, esta es una comunidad que le agradece con este fuerte aplauso que ustedes le van a brindar. Muchas gracias a todos los servidores. Lo que quería como aviso de la capilla es que nuestra rifa tenemos todavía, allá me avisó la tesorera, 33 talonarios de 80. Así que todavía tenemos que seguir vendiendo, gente, por favor, porque esta es la oportunidad que tiene nuestro Consejo Económico de recaudar el dinero que se precisa justamente para el sostenimiento y mantenimiento de todo lo que es nuestra capilla. Así que están disponibles los talonarios, de repente pueden seguir llevando y seguir vendiendo. También el padre Víctor hoy me entregó, porque él también está de cumpleaños este mes de julio, y su cumpleaños es el 27 de julio, pero hay un almuerzo, mejor dicho, que se va a llevar a cabo en el Salón del Yacht y Golf Club, en el paseo del Yacht y Golf Club e Independencia Nacional en las calles, ¿verdad? A las 11 horas la Santa Misa y a las 12 horas el almuerzo. La colaboración para mantener el canal Ñande Yarañe es 100.000 guaraníes. Esto está disponible, allá la señora Irma, nuestra tesorera, tiene también las personas que quieran llevar. Bueno, agradecerle por todo y no olvidarme de allá, veo que están las alcancías de Ñande Yarañe. Yo sé que hay personas que siempre están dando su aporte para el padre Víctor. Agradecerle por todo, desearles un buen inicio de semana. Muchas gracias. Bueno, y como decía el Papa Francisco, recen por mí, ¿verdad? Bueno, mañana, lunes 20, pero después el otro lunes es ya mi cumpleaños. Pero el lunero, pues, entonces no vamos a poder celebrar ahí. Pasamos para ese sábado 1 de agosto. Así nos reunimos todos, todas las familias, todas las personas, y sobre todo para, además de agradecer a Dios por la vida, para que podamos seguir evangelizando a través de Ñande Yarañe también. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta liturgia, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un buen inicio de la semana. Gracias. Una entre todas fue la escogida, fuiste tú María la elegida, Madre del Señor, Madre del Salvador. María, llena de gracia y consuelo, ven a caminar con el pueblo, nuestra Madre eres tú. María, llena de gracia y consuelo.